Segunda columna del día, como bien escuchan la cortina de fondo, es Momento de Ciencia Vecina, la columna que propone la comunidad científica de Parabachasca, esta columna que trae un columnista rotativo, cada 15 días este año. En esta oportunidad nos acompaña Jeremías Taborda, paleontólogo, trabajador del CITERRA, Instituto Dependiente del CONICET. Le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Jere? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Te parece si puedes acercar un poquito más el micrófono o acercártelo vos, como te resulte más cómodo? Dale, ahí. Ahí, vamos a ver qué orden qué me dice Kimei. ¿Estamos bien? Ahí, ¿está bien? ¿Mejor? Listo. Ahora sí te escucho bien. Bueno, muchísimas gracias por llegarte. Recordábamos fuera del aire que te habíamos tenido un carácter de entrevistado Sí, acá en el piso. Y bueno, ahora parte como columnista de la comunidad científica Parabachasca. Bueno, Jerez, paleontólogo, y de eso vamos a hablar. Fósiles en la era digital, paleontología 2.0 es el título de la columna. Lo mencionaba un poco, hablamos un poco fuera del aire, de que mencionabas que para producir la columna estaba un poco complicado trasladarla al espectro radiofónico. Así que entre esa dificultad y el título de la columna me parece que ya tenemos como para abrir y que nos comentes un poquito de qué va a estar tratando lo que vamos a charlar en estos minutos. Sí, fue un poco difícil encontrarle la vuelta para que se entienda sin todo el soporte visual que suelo usar normalmente. Bien. Te hago una pregunta. Sí. ¿Tenés si trajiste algún soporte o tenés algo en el celular, algo, tenés ahí la cámara del Instagram, podés usarlo. Sí, De está bien. apoyo. No traje. Perfecto, Nada. no hay problema. Bueno, el tema es que, como dice la columna, el título, Paleontología 2.0, fósiles en la era digital. Yo trabajo con fósiles digitales. O sea, trabajo en espacios virtuales, todo lo que ahora se está empezando a conocer como paleontología virtual, que es toda una nueva forma de trabajar el tema de los fósiles. Que básicamente lo que hacemos es trasladar el fósil físico a un espacio virtual dentro de la computadora por diferentes metodologías de digitalización y trabajamos con el fósil ahí en la computadora. Y ahí se le pueden hacer un montón de cosas. Se pueden hacer pruebas mecánicas, se puede realizar la anatomía de fósiles que estén en otro país, en otro continente. Uh-huh. Incluso hay determinadas técnicas que nos permiten ver qué es lo que hay dentro de los fósiles. O sea, todas las cavidades internas, todo lo que no podemos ver desde afuera, lo que normalmente no se puede llegar a ver. Como por ejemplo las cavidades encefálicas, lo que sería el cerebro. Sí. El tema de los dientes, si cambiaba, podemos ver todos los dientes dentro de las mandíbulas, a ver si tenían dientes de reemplazo, se puede saber cómo los cambiaban, cuánto los cambiaban, si no los cambiaban, si los dientes eran de crecimiento continuo. Con el tema del cerebro se pueden tener un montón de información que no se puede tener desde los cráneos de forma externa, mucha información del uso de los sentidos en los animales, por ejemplo, qué tan bueno era el olfato, qué tan buena era la vista. Y eso nos da muchísima información que de otro modo no podemos acceder teniendo el fósil en la mano, desde afuera. Bien, perfecto. Sí. Bueno, como te decía, nosotros utilizamos varios tipos de digitalización. Una digitalización, lo más frecuente, lo más común es una foto digital, ya es una forma de digitalización. Una radiografía también es otra forma de digitalización que nos permite ver la parte interna. Sí. Pero estas dos formas son bidimensionales. Eso te iba a decir, por ahí si no se buscaba al menos profundizar acá en lo que tiene que ver con las 3 dimensiones. Exacto. Nosotros nos especializamos más que nada, o sea, me refiero a mí y al equipo que trabaja conmigo, en el equipo en el que estoy, en lo que es digitalización tridimensional. Bien. Que existen varias formas de obtener un modelo tridimensional de un fósil en la computadora. Uh-huh. Una muy sencilla sería un escaneo de superficie, que es con unos aparatos con un láser, que lo que hace es barrer por todo el fósil, se lo va como iluminando por toda la superficie, y eso genera los puntos, como cuando escaneabas una fotocopia, una foto en los escáneres viejos de computadora. Uh-huh. Hace la misma representación, solo que en forma tridimensional, en la computadora. Pero
Bueno, eso es de superficie, solamente es lo mismo que tener el fósil en la mano, solo que en la computadora. Ujú. Lo interesante es cuando puedes ver lo que hay dentro, que esto ya se hace con lo que son las tomografías computadas. Bien. Para los que tuvieron la suerte de no tener que hacerse una tomografía Computa. computada, es básicamente, eh, vamos a poner un ejemplo más simple, es si ustedes agarran, por ejemplo, un salchichón primavera y lo pasan por una fiambrera, lo que tienen son todas rodajitas, todas fetas de esa estructura grande. Eso es una tomografía. Básicamente es un material que digitalmente se hace todas fetas que vos podés ver la estructura que tiene adentro, o sea, todo lo que tiene adentro. Sí. Como, por ejemplo, la feta de la rodaja de salame de Del salchichón salchichón primavera, primavera. vos podés ver Qué buena, qué buena metáfora, buena comparación. las aceitunitas, Sí, el huevo duro y todas las otras ujú, cosas que tiene ahí flotando en sí, esa sí, matriz rosada. impecable. Bueno, solo que, bueno, la tomografía es, en vez de verlo así, es como si hicieras una fotocopia de esa feta de fiambre. De Lo fiambre. ves en todo en escalas de grises. Ujú. Nosotros lo que hacemos es con toda esa pila de fetas digitales, es volver a pintar cada parte. Por ejemplo, agarras, volviendo al ejemplo del salchichón primavera, vos sabés cuál es las aceitunas, entonces la pintás de verde. Sabes cuál es el huevo, lo pintas la parte blanca, la parte amarilla, y después la computadora lo que hace es junta todas esas partes pintadas en todas las fetas y Sí, lo rearma en un espacio virtual, un espacio tridimensional. Y básicamente vos podés poner, por ejemplo, todo lo que es el fiambre, la parte rosadita, lo podés transparente y ves adentro reconstruido el huevo, sí, sí, las aceitunitas, todas las cositas flotando dentro del coso. dentro del... Wow, Y nosotros hacemos eso mismo, pero con los fósiles. ok, O sea, tenemos todas las fetas y pintamos lo que corresponde al cerebro, lo que corresponde al sistema de los oídos internos, a un hueso, a un diente, y después eso se reconstruye en la computadora y podemos separar cada una de las partes para analizarlas independientemente. bien. Ese proceso, ¿cuánto? Primero se requiere el hallazgo del fósil, primero que nada. Sí, Paso previo, igual no es lo que estamos analizando acá, estamos analizando el proceso posterior. ¿Cuánto tiempo les demanda? y eso es muy variable. Hay algunos fósiles que se pueden hacer muy fácil y muy rápido, Sí, otros que ya muchísimo tiempo eh, analizarlos porque ahí ya vas en una cuestión de el tipo de fosilización y cómo se fosilizó. La fosilización, lo que pasa durante el proceso de fosilización de, por ejemplo, un hueso, sí, es que todo el material que correspondía, todo el material biológico del hueso es reemplazado por minerales. Entonces, dependiendo de esos minerales que se reemplaza y de los minerales que están en la tierra, en la roca que lo contiene ese hueso, es cómo va a reaccionar la tomografía, o sea, los rayos X de la sí, tomografía con ese material. Entonces, en algunos casos tenés lo que se llamaría contraste, o sea, podés diferenciar bien lo que es el sedimento, la roca, la tierra que rodea el hueso, del sí. hueso. En otros casos, no. Entonces, eso es muy variable el tiempo, en eso te lleva, es lo que te va a variar mucho el tiempo de procesamiento de uno y otro. Ujú. Eh, Bueno, pero igual nosotros también no solo trabajamos con fósiles, también trabajamos con animales actuales para poder comparar con los fósiles. Ok. En relación, por ahí me salgo un poco del eje de la columna, Sí, sí. pero me quedo con esto último que mencionaste. ¿Qué tipo de animales son los que se busca trabajar para hacer la comparativa? ¿Cómo es ese proceso también? ¿Qué se analiza? ¿Sobre qué eje se busca un animal para hacer una comparativa? Y eso dependiendo del grupo en el que se trabaje. O sea, si trabajas con dinosaurios, lo más probable es que compares más con aves, son los dinosaurios actuales. Ujú. Yo trabajo en un grupo un poco más viejo, que es emparentado con los cocodrilos actuales, así que yo trabajo mucho más con Además con cocodrilos, reptiles. con reptiles, claro. Y dependiendo también lo que vayas a comparar, si vas a trabajar más en lo que es la anatomía del cerebro, vas a comparar con algo más cercano,
O, por ejemplo, yo que trabajo con mecánica, con biomecánica, que eso si querés lo charlamos después. Bueno, Ya trabajás no con un grupo, sino con varios tipos de animales que por ahí tienen un hábito más o menos similar a lo que vos, un hábito de vida, una forma de vida más o menos similar a lo que vos crees que podrías hacer este fósil que estás estudiando, o con animales emparentados, depende qué es lo que querés ver puntualmente. bien. En relación a lo que tiene que ver con lo que es la tomografía computada, mencionás, bueno, qué es lo que se marca, qué es lo que no. Por ahí, en relación a las búsquedas que hacen ustedes en este tipo de estudios, ¿qué es el objetivo? ¿Qué es lo que pretenden? ¿La búsqueda principal o el extracto principal de eso? ¿Por dónde pasa? Y eso, otra vez, depende cuál sea el objetivo del estudio, porque, como ya te digo, estas técnicas te dan acceso a mucha información. Ujú. Puedes encarar el estudio de un fósil desde muchos lugares diferentes Claro, para realizar muchas técnicas diferentes. Por ejemplo, volvemos al tema de los cerebros, porque es algo por ahí capaz más fácil de de interpretar. interpretar. Uno de los estudios, que es el estudio de los cerebros y todo el tema nervioso de los sentidos, toda la parte de los sentidos de los animales, lo que se hace es se extrae el molde de lo que sería el hueco que ocupaba el cerebro y se estudia la forma. A veces se estudia directamente la forma, a ver qué parte está más agrandada, qué parte está menos agrandada, qué parte está más desarrollada, qué parte no, si tiene determinada forma, comparando con los animales, con lo que se sabe en los cerebros de los animales actuales. Sí, Entonces uno puede saber, por ejemplo, si tienen los lóbulos olfatorios agrandados, más grandes, más desarrollados, que tienen un buen olfato y que probablemente es un cazador que se valía del olfato carroñero, o si era un herbívoro y tenía un olfato más desarrollado que lo usaba para buscar el sí, alimento. Lo mismo con la parte del cerebro que analiza lo que es la visión. El cerebro, cada parte del cerebro sí, sí, analiza una parte diferente de los los sentidos. sentidos, que era lo que hablabas al principio. Claro. O sea que son investigaciones que pueden, bueno, o sea, pueden ir arrojando resultados permanentemente. Sí, sí. De hecho, con una tomografía por ejemplo, yo trabajo mucho en cráneos. Sí, De un veo. cráneo, sí, sí, sí. Puedes sacar un montón de estudios, un montón de cosas diferentes, o sea, de anatomía del cerebro, de cuestiones de relaciones de parentesco entre otros animales por las características de las uniones de los mismos huesos dentro del cráneo. Sí, Se pueden hacer reconstrucciones musculares o reconstrucciones de los cráneos. A veces los cráneos no están completos y tenés, en el mejor de los casos, tenés dos o tres cráneos de la misma especie y todos tienen partes diferentes. Entonces, digitalmente puedes completarlos y tener un solo cráneo entero, que eso lo he hecho, y eso lo puedes usar para otros estudios. Yo trabajo con estudios mecánicos, más que nada en lo que es alimentación de los animales, como fuerza de mordida ok. y tipo de alimentación. Entonces lo que hago es, en los cráneos, le aplico fuerzas musculares, hago reconstrucciones musculares, le aplico la fuerza de los músculos y puedo estimar qué tan fuerte mordían, si el cráneo podía, por ejemplo, viste como los perros cuando agarran una presa, que la agarran Sí, y la y la sacuden. sacuden. Bueno, si el cráneo podía resistir ese tipo de esa De movimiento. mordida, o arrastrar, o si, no sé, o si como los cocodrilos, viste, cuando cazan que agarran y rotan para sacar los pedazos que Sí, giran, si podían soportar ese tipo de movimiento. de movimientos. ¡Wow! Y entonces con eso vamos viendo cómo el animal podía obtener su alimento, cómo vivía, muchos datos acerca de eso. Tiene un montón de variedades, tiene un montón de vertientes ese análisis. Sí, sí, Eh, sí, sí. Y como te digo, y todo eso se puede hacer desde una sola tomografía. claro, o sea, una vez que se tiene el material, haciendo un simple análisis, simple entre comillas, pero Sí, sí, sí. se puede reducir solo a eso.
Claro, sí, sí, aplicando una técnica, esta técnica, digitalizándolo, se le puede hacer un montón de, se le puede sacar un montón de información que de otro tipo, con el material en la mano, no lo podrías sacar, no lo podrías obtener. Claro, impresionante. Qué lástima que no nos percatamos de eso, de tomar la precaución de que de disponer de material visual, que había un elemento para Sí, sí, explicarlo. sí. Entiendo que hubiese sido, quedado ahí medio híbrido y por ahí se difuminaba un poco, pero hubiese estado bueno también. Me quedo con esto último que mencionabas que entiendo, vos lo aplicás para lo mencionabas de la mordida, debe haber también para muchos otros movimientos oculares, movimientos olfativos. Eh, ¿Qué referencias se toman para calcular esto? La fuerza, la movilidad, la elasticidad, la mecanicidad, justamente. Bueno, yo particularmente utilizo una técnica que se usa en ingeniería, que se utiliza para modelar estructuras. Entonces Sí. por ejemplo, van a hacer un edificio y quieren ver si resiste un sismo. Antes se construían maquetas y se le movía la mesa, ahora directamente se construye en la computadora y se le pone diferentes variables, eso, viento, se le mueve el piso y ve cómo reacciona la estructura, si tiene algún punto donde se quiebra o no. Ujú. Eh, Principalmente yo lo que hago es eso con los cráneos y por lo que vos me decías, cómo sé qué es lo que le tengo que poner, ahí es donde entra la comparación con los animales actuales. Bien. ¿Sí? Yo primero toda esta técnica la pruebo en animales actuales, por ejemplo en cocodrilos. Sí. Yo le hago la tomografía a un cocodrilo, yo en el cocodrilo sé dónde van los músculos, Ujú. Sí, sí, obvio. eh, entonces reconstruyo esos músculos en la computadora, en el cráneo virtual, y lo que hago es, le digo a esos músculos que se contraigan, que se cierren. O sea, básicamente le digo que al modelo muerda y mido, por ejemplo, la fuerza que hace la mordida. Ujú. Eso primero lo hago en un modelo actual para corroborar que eso esté funcionando. O sea, que Claro. me dé lo mismo que si yo le meto un sensor al bicho en la boca para que muerda. Claro. Sí, sí. Y después de eso, una vez que veo que el modelo está funcionando, ahí lo aplico en un fósil. Ok. Exactamente de la misma forma. Reconstruyo los músculos, viendo a ver, los músculos por lo general dejan marcas o se entran más o menos, se pegan más o menos a los mismos huesos, a las Huesos. mismas zonas. Entonces hago lo mismo, reconstruyo la musculatura y hago todo lo mismo que en el actual, pero en el fósil. Ujú. Y ahí veo cómo reacciona tanto la fuerza de mordida, si le aplico una fuerza de costado, a ver si la computadora me dice que ese hueso se rompe o no se rompe. Y entonces así voy haciendo varias pruebas de diferentes cosas y ahí voy juntando toda la información para llegar a un, ¿A un a resultado? un resultado, claro, para estimar a ver cómo podía vivir el animal o qué es lo que podía o no hacer. Claro. Y ese proceso de decantación que vos decís y esas pruebas, ¿sobre qué variables son las que vos vas tomando en cuenta para ir acercándote al resultado? No, voy viendo a ver qué es lo que va pasando. Bueno, a ver qué pasa. ¿Qué fuerza de mordida tiene? Bueno, puede morder tan fuerte, no sé, X fuerte, Sí. con X fuerza. Ujú. Eh, Después digo, bueno, a ver, ¿qué pasa si le aplico una fuerza de estiramiento, como si estuviera arrastrando algo? Y a ver, bueno, lo resiste, no lo resiste, me da mucho, o sea, me da en alguna zona que el cráneo se parta, que se estira o algo. Entonces ahí veo y descarto. Si el modelo me dice que está todo bien, Sí. entonces eso lo podía hacer. Si me dice que, no, que en algún lado se rompe o tiene un estrés muy alto en la estructura, entonces eso no lo podría hacer. Ujú. Muchas veces lo más importante es lo que no puede hacer el cráneo, que es lo que Claro. sí puede hacer. Porque muchas veces lo que no puede hacer te da una limitación. Que sabes que es determinado movimiento, determinada tarea, el animal no lo puede hacer. Que lo pueda hacer no significa que lo hagas, porque muchas veces muchos animales pueden hacer cosas Claro, que tienen la no lo hacen. capacidad o Claro, biológicamente tienen la habilidad para hacer tal o cual cosa, pero no la desarrollan. pero puede que no Con... la hagan habitualmente. Claro. Bien.
Bueno, interesante, entretenía el tema de la columna. Bueno, te fui haciendo algunas preguntas que por ahí nos van desviando un poco el tema. No sé si estamos dejando afuera algo importante del eje de la columna que quieras a lo que apuntemos. No, no sé si tenías alguna otra consulta más, no. Estoy tratando de pensar un poco ahí cómo se vincula toda la actividad y cómo es su vinculación con el fósil. Ya hablamos un poquito también de lo que son los animales con los que se compara. Eh, Dentro de lo que son los análisis o los estudios que han realizado, estas tomografías que vienen llegando adelante, no sé si recordás algún hallazgo así que te haya llamado mucho la atención o alguna comparativa medio estrafalaria que hayas tenido que hacer que te haya llevado a un resultado coherente. Eh, bueno, sí, qué sé yo, te puedo dar algunos ejemplos, cosas así, medias dispares. Sí, Por ejemplo, lo que hemos hecho algunas veces es, nosotros cuando se trae el material del campo, o sea, sí. donde vamos a recolectar el fósil, Ujú, se lo envuelve en vendas de yeso, se lo enyesa todo para que sí. venga protegido, que no se mueva, no se rompa en el camino. Ujú, Y muchas veces, o no se sabe muy bien si es solo lo que se veía arriba. Generalmente cuando va caminando no destapa todo el fósil como se ve en las películas. sí. Eh, Más o menos delimita una zona y saca un bloque de tierra un poco más grande de lo que se piensa que está el fósil. Pero uno a veces no sabe si es capaz, solo era una astillita que estaba hacia arriba y abajo no hay nada. Claro. Entonces hemos hecho unas tomografías de estos bloques grandes y para ver cómo está el fósil adentro, algunos lados hemos encontrado que tenía solo un pedacito de lo que estaba arriba y abajo sacamos todo un pedazo de tierra. Sí. Y en otros no, que hemos encontrado que hay un bloque que hemos sacado que tenía como, habíamos visto hacia arriba 2 o 3 cráneos, pero en el bloque que sacamos tenía como 25 más abajo. De unos animales Impresionante. chiquitos. Y Y dentro después de eso, de esa multiplicidad de cráneos, por ahí estaba pensando ya en analizar o en estudiar lo que se veía, y después tenías una variedad más grande. Por ahí claro, se termina encontrando un objeto de estudio más interesante que. sí, sí, sí. A veces lo que no estás viendo arriba es mucho más interesante, o está abajo, o capaz encontrás un pedazo de una patita o un pedazo de vértebra y abajo está el bicho completo. Claro, Y después, por lo otro, vos preguntabas de algo que me haya llevado hacia a una conclusión así más rara, más impensada capaz. sí, Es un animal fósil de La Rioja, que tiene un cráneo muy extraño, tiene un hocico fino, no muy largo, pero la punta del hocico como que se curva y los dientes de la punta del hocico apuntan hacia atrás. No apuntan hacia atrás, queda como, si lo mirás, es como un gancho la punta del hocico. Y sí. la mandíbula es bastante más corta. Y entonces mucho no se sabía qué es lo que hacía. Muchos decían, bueno, sí, es un cazador o es un Claro, carroñero, pero más que nada por los dientes que tenía, que eran dientes como el típico diente de dinosaurio, plano, abusado y con punta. claro, era raro el animal, Sí, rara la especie, la forma. exacto, y no se ponen de acuerdo si era cuadrúpedo, si era bípedo. Ahí va, o sea, todavía queda mucho Sí, 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 por sí. estudiar, hay muchas tomografías por hacer. Eh, y es era una cosa bastante conflictiva. Y por los estudios que estuve haciendo, esto es así, llegué a la conclusión de que podía haber sido un bicho que fuera por los bordes de arroyos o lagos y cazando en el Sí. agua. Ah, mirá. Para un lugar que hasta hace poco se pensaba que era un desierto, en el Claro. Triásico. Sí, en el Triásico. Bien, Eh, abre otra hipótesis ahí. Claro, pero había un estudio igual que decía que no era tan seco, que había Claro. unos Curso de sistemas agua. de cursos de agua, eh,
Pero bueno, aparte lo raro de este animal es que se conocen 3 especies para este grupo y uno es de acá y el otro es de Escocia. Mira, Así de raro es. bueno, a la larga están hermanados por ahí, ¿no? viendo el mundial. Eh, Jere, te consulto hoy por hoy en qué están trabajando en relación a esto, que si disponen de fósiles para analizar. Sí, como bueno, lo bueno de trabajar con fósiles, con tomografías y todo esto es que primero no necesitas el fósil tenerlo ahí en el escritorio Sí, y que hay, como son cosas nuevas que no se hacían hace más 20 años atrás, recién se empezaron a usar las primeras tomografías, claro, es una tecnología reciente. relativamente nueva el tipo de estudios, entonces hay muchas cosas para hacer. Pero hay un proceso de actualización que todavía debe estar en curso. Sí. Hay muchas cosas que todavía no están muy estandarizadas cómo hacerlas. Claro. Entonces, unos usan una forma, otros otra. Ahora con el tema de la IA y todo esto, están empezando a haber algunos programas que tienen algunas herramientas mediadas por IA o por Deep Learning, que es otra técnica similar, Sí, que te ayudan a acelerar todo este proceso de identificar cada una de las cosas que tiene dentro de la tomografía para que no sea tan tedioso ni lleve tanto tiempo. Y en algunos casos, algunas funcionan bastante bien y te aceleran mucho el trabajo. Eso está bueno. Y sí, fósiles siempre hay algo nuevo para hacer. para hacer. Sí. Perfecto. Y ya para ir cerrando, en relación a lo que tiene que ver con las expediciones y búsqueda de nuevos fósiles, ¿para cuándo tienen alguna nueva expedición? Y por el momento está todo medio parado, por toda la situación que todos sabemos. Sí. Pero bueno, así que por el momento no hay una perspectiva de hacer algo ya. Lo bueno es que todos estos años anteriores fue cuando Hubo hubo una época en la recopilación de material que permite seguir trabajando hoy. Exacto, sí, hubo una época que podíamos hacer hasta 2 campañas por año. Y en todo ese tiempo se fue recolectando bastante material y que bueno, ahora en estos tiempos de vacas flacas sirven para ir destapando y ir estudiando, ir viendo qué es todo lo que se fue sacando en todos esos años. En todos esos años. ¿En qué época se podían hacer 2 expediciones por año, te acuerdas? Y antes del 2000. Tremendo lo atrás que Sí, quedó en el sí. tiempo. Bueno, 2020, antes de la pandemia. Claro. antes de la pandemia, perfecto. Sí. Sí, me parecía mucho. No. Ay, miércoles. Bien, bueno, Jere, insisto, ahora sí, ya para cerrar, si quedó alguna arista sin mencionar que considere importante para la columna, te cedo ahí el espacio para que la menciones. Por mi parte quería venir a dar así más o menos un pantallazo de qué es esto nuevo que se está trabajando en paleontología ahora, con todo este tema de la digitalización de los fósiles. No sé si quedó algo medio que no se haya entendido o algo. No, parece dentro de todo quedó bastante clara la exposición, así que no hay mucho más. Más que agradecerte por la visita aquí a la Radio Tortuga, un placer tenerte nuevamente. Por favor. Y cuando la rueda gire y la comunidad lo determine, te esperamos de vuelta para seguir charlando de paleontología. Sí, como no. Muchas gracias a ustedes por recibirme y darme este espacio para comunicar lo que estamos haciendo. Por favor, gracias a vos en particular en este caso y a la comunidad científica en general que cada 15 días nos trae algún nuevo divulgador para seguir aprendiendo, seguir conociendo acerca de las tareas que se llevan en estos organismos que rige el CONICET y que siguen laburando a pesar de lo difícil que está la situación en general y de lo difícil que se le hacen ustedes en particular, lo cual le da muchísimo más mérito. Pasaba la palabra de Jeremías Tauro, el columnista de esta ocasión en Ciencia Vecina. Son las 11:35 de la mañana. Nosotros nos vamos a ir a una nueva pausa en el que no se te escape el día de hoy. Nos vamos a un nuevo encuentro musical. ¿Qué vamos a escuchar, Kim? Vamos a escuchar a